que son muy importantes en la práctica de la oración, en la vida de oración del creyente. Y hace 8 días comentábamos acerca de que nuestra oración no debe ser superficial, que uno de los principales errores que cometemos cuando oramos es que estamos mucho más preocupados por las formas, por qué voy a decir y cómo lo voy a decir, y cuando me toca dirigir una oración así en público, entonces estoy nervioso porque cómo lo voy a hacer, diré las palabras correctas, y estoy más preocupado por lo que la gente va a escuchar que por lo que quiero decirle yo a Dios, y pierdo de vista lo que realmente significa la oración, porque la oración, dijimos también hace 8 días, es una vía de comunicación con el Padre. Él estableció esa forma de comunicación para poder entrar en comunión con Él y para poder estar en comunicación con Él. De manera que nuestra oración no debería de ser religiosa. Y cuando digo religiosa, estoy hablando de respetar formatos y palabras. Les decía yo, creo que la oración la hemos aprendido más que experimentado. Y este es uno de los principales problemas que tenemos cuando nos acercamos en oración al Señor. Nuestra oración debería de ser como la conversación que tenemos con alguien muy cercano, porque Él es nuestro Padre y porque Él nos ama como sus hijos. Y así como un hijo se acerca con nosotros y conversa y a veces nos pide acerca de algo que necesita o simplemente nos platica de lo que ocurrió durante el día, así deberíamos de tener nosotros la confianza de conversar con nuestro Dios. Entonces nuestra oración, en primer lugar, que fue lo que hablamos hace 8 días, debe de ser sincera, debe de ser de corazón y debe de ser espontánea. No es algo que ensayemos. Usted va a platicar con alguien y no está practicando qué le voy a decir o está pensando qué palabras voy a usar. Regularmente en una conversación de amigos cercana, simple y sencillamente expresamos lo que sentimos. Algo que yo les decía también era, no solo le digamos al Señor acerca de lo que necesitamos, sino tomemos un tiempo para alabarle, para agradecerle. El texto que utilizamos la semana pasada decía, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración y súplica y ruego, ¿sí? Y acción de gracias. La acción de gracias debe de acompañar siempre a nuestra oración. Y un concepto más que revisamos es que no siempre el Señor va a responder de la manera que nosotros esperamos que responda. Tú puedes estar atravesando por un problema, una situación, una enfermedad o alguna circunstancia que te está preocupando, y regularmente nuestra oración es para que el Señor resuelva esa situación. Pero nuestra oración, y es parte de lo que vamos a ver hoy, debería de ser más bien para que el Señor me permita permanecer firme a través de esa circunstancia. Porque Dios quiere hacer algo en mi vida a través de esa circunstancia. ¿Por qué Dios permite una enfermedad en mi vida? ¿Para qué? Y entonces, si yo, en cuanto tengo conocimiento que estoy enfermo, lo único que hago es estar pidiendo, Señor, sáname, Señor, sáname, Señor, sáname, entonces no estoy consciente que Dios tiene un propósito para mi vida en medio de esa circunstancia y de esa enfermedad, y que Él ya determinó el tiempo que yo voy a estar enfermo, ya determinó inclusive si me va a sanar o no. Pero mi oración entonces debería de ser no precisamente porque el Señor sane mi cuerpo, aunque es bueno pedir por nuestras necesidades, pero sería mejor, o es mucho mejor, cuando oramos, Señor, ayúdame a permanecer firme a través de esta prueba que tú has permitido que llegue a mi vida, y enséñame tus propósitos en medio de esta situación. Porque pruebas de enfermedades, de carencias, de problemas en la familia, de situaciones difíciles, las vamos a enfrentar toda nuestra vida. Así está escrito en la palabra. Y hoy quiero llevarles un pasaje precisamente cuando Pablo estaba escribiendo a la iglesia de Éfeso, en Efesios 3, 13 al 19. Lo voy a leer en Nueva Versión Internacional, que es un lenguaje más, que diríamos, accesible, que podemos comprender mejor.
He puesto por título a esta segunda plática: sumérjase en la presencia de Dios, ¿sí? Sumérjase en la presencia de Dios. Y dice Efesios 3, 13 al 19: así que les pido, está Pablo hablándole a los hermanos de Éfeso y les hace una petición. Miren, dice: así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes. Pablo les está platicando que lo tienen preso. Cuando él escribe esta carta, él está preso en Roma. Había pasado en su tercer viaje misionero, recuerdan este relato en el libro de los Hechos, y dice que él ya no quiso ir hasta Éfeso, pero llega a un puerto llamado Mileto, y ahí en Mileto le pide a algunos de sus discípulos, dice: vayan y traigan a los ancianos de Éfeso, que quiero hablar con ellos. Y van y los traen hasta la playa. Dice que era una playa donde estaban, y ahí Pablo se despide de ellos, les dice: no creo que yo vuelva a verlos. No creo que Dios me dé la posibilidad, porque voy a Jerusalén y me ha sido anunciado que ahí me quieren prender. Entonces es muy difícil que yo pueda volver a verlos. Y se despide de ellos. Pero después les escribe la carta, estando ya en Roma, preso. Y cuando Pablo les está escribiendo todo esto, les dice: pero les pido por favor que no se desanimen. Miren, así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes, ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor. Por esta razón, y aquí habla Pablo de cuál era el motivo de su oración, qué era lo que Pablo le pedía al Señor cada vez que doblaba sus rodillas. Dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra, y le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Qué pedía Pablo? Estoy pidiendo para que a ustedes no los tomen presos. Estoy pidiendo para que ustedes no tengan que pasar por todo lo que yo he estado pasando. Estoy pidiendo para que ustedes no sufran persecución. ¿Está pidiendo eso Pablo? No. ¿Qué es lo que Pablo le pedía al Señor? Que por medio del Espíritu y por el poder que procede de sus gloriosas riquezas, ¿de quién? De Dios, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Pablo estaba consciente que la iglesia iba a ser perseguida. Pablo estaba consciente que a muchos de los hermanos los iban a llevar a la cárcel. Pablo estaba consciente que muchos iban a morir, como estaba haciendo y como estaba ocurriendo en el Coliseo romano, que muchos iban a ser quemados vivos a causa de su fe. Y Pablo no pide al Señor que Dios los libre de todo eso. Lo que Pablo pide es que Dios fortalezca el espíritu de cada uno de los hermanos para que no se desanimen y para que permanezcan firmes. ¿Ya se dio cuenta del sentido de la oración de Pablo? Luego sigue diciendo: para que por fe Cristo habite en sus corazones. Manténgase firmes y que Cristo habite en tu corazón, y pido que arraigados y cimentados en amor, entonces puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Le dije que puse por título a esta plática: sumérjase en la presencia de Dios. Y Pablo oraba para que el Espíritu Santo fortaleciera a cada hermano, y a través de Jesucristo conocieran el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y dice que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Al venir en oración, hermanos, nuestra oración no debería ser solamente pidiendo que el Señor resuelva nuestros problemas, sino que el Señor nos haga crecer en fe en medio de los problemas, porque esos problemas tienen un propósito. Un día, platicando con una pareja, hermanos, que estaban a punto de separarse, jóvenes, con poco tiempo y casados, porque estaban enfrentando situaciones en su relación. Yo les decía: ¿y se han preguntado ustedes
¿por qué Dios está permitiendo que pasen por esta circunstancia? Y después de que hablábamos y orábamos y tuvimos varias sesiones de pláticas, yo les decía, ahora, cuando yo los vi ya fortalecidos, ya con ganas de continuar, yo les decía, ahora no pueden regresar a la misma vida que tenían. No pueden volver a cometer los mismos errores, porque entonces esto que Dios permitió que pasaran sería en vano. No aprendí nada de la circunstancia, de la situación por la que atravesé. Cada problema, cada enfermedad, cada situación, hermano, nos debe de sacar fuertes, mucho más fuertes de lo que éramos antes. Ese es el propósito de las pruebas que el Señor permite para nuestras vidas. Entonces, cuando tú ores, hermano, más que preocuparte porque Dios resuelva las cosas externas sobre las cuales tú no tienes poder o ¿qué diríamos? Control, pero que Él sí está en control, deberíamos de preocuparnos y pedir al Señor porque Él nos mantenga firmes y nos haga crecer en nuestra fe en medio de las situaciones difíciles. Cuando Pablo y Juan fueron apresados por haberle dado sanidad a aquel cojo, ¿se acuerdan? Y luego los tomaron, los metieron presos, y luego los miembros del Sanedrín les preguntaban, ¿y en qué poder y con qué autoridad hacen ustedes esto? Y luego los amenazaron, le dijeron, ya no queremos que vuelvan a hablar. Dice que ellos le dijeron, no podemos dejar de hablar y de decir lo que hemos visto y oído. Salieron, ¿y qué encontraron? A la iglesia orando. ¿Y cuál era la oración de la iglesia? Señor, ahora mira sus amenazas. Mira, nos quieren meter a la cárcel, mira, quieren hacer esto más, pero nosotros, Señor, lo que te pedimos es que nos des el mismo valor para seguir predicando. Es decir, la iglesia no oraba, Señor, quita a esos hombres del Sanedrín, Señor, no dejes que ellos nos amenacen, Señor, no permitas que nadie más vaya a la cárcel. No, ellos decían, Señor, en medio de esta situación, danos el valor para que hablemos con denuedo tu palabra y el mensaje del Evangelio. ¿Ya has dado cuenta cómo nuestra oración puede ser distinta ante el Señor? Y entonces la angustia se va. Y hace 8 días decíamos, ¿por qué nos cuesta tanto orar si la oración debería de producir paz en nuestro corazón? Porque ahora nuestra necesidad no está solo en nuestras manos, sino la hemos puesto en manos del Señor. Quiero mostrarles un video rapidito. Consejos para visitar las cataratas del Niágara. Perdón, ahora sí. Solo observen, hermanos, por favor. Quiero que noten varios aspectos de este video. ¿Sí? ¿Ya vieron ese barco? Sí. ¿Qué se ve ahí? El arco iris. Ajá. Ahora miren, esta es otra vista. Y hay una más que se va a mostrar ahora. Eso es desde unos miradores, ¿sí? Pero hay hoteles también. Y miren desde las ventanas de los hoteles. ¿Sí? ¿Ya vieron el barco? Bueno. Un pastor que se llama Tony Evans, que escribe un libro que se llama Oración del Reino y que estoy leyendo. Y él comenta su experiencia cuando fue con su familia a visitar las cataratas del Niágara. Dice que al inicio estaba un tanto escéptico. Él pidió recomendaciones y dijo, bueno, tengo mi periodo vacacional, voy a salir con mi familia, ¿qué me recomiendan? Le dijeron, ve al Niágara. Y él decía, ¿de verdad hacer un viaje desde Dallas? Él predica y pastorea una iglesia en Dallas, en el sur de los Estados Unidos, muy cerca de México, ¿sí? Para ubicarnos. Y él tenía que ir hasta el Niágara, que es prácticamente la parte más alta, es frontera con Canadá, de Nueva York todavía más arriba. Ahí está el río donde se produce esta falla geológica que produce las cascadas del Niágara, las cataratas del Niágara. Entonces, y sin embargo, tanto se lo recomendaron que dijo, bueno, vamos. Llegan de noche al hotel, un hotel como estos que acabamos de ver, en donde se hospedan, pero prácticamente todos los hoteles que están en la zona tienen vista hacia las cataratas. Es el atractivo, ¿están de acuerdo? Usted contrata un hotel y lo primero que le dicen es, tengo vista hacia las cataratas, te cuesta tanto la habitación, y él contrata una habitación de estas. Dice que como llegaron noche
llegaron a descansar, pero cuando se pararon en la ventana para mirar el espectáculo quedaron sorprendidos. Dijeron: wow, realmente esto es impresionante. Descansaron y al otro día entonces fueron a hacer el paseo, y hay varios parques alrededor, y estos parques tienen barandales y tienen miradores. Lo que usted vio también, que hay unas personas ahí tomadas del barandal y mirando. Pero ahora no solo miras, sino escuchas la fuerza del agua y percibes la brisa que se desprende cuando el agua choca con la parte más baja y genera esa brisa también. Dice que pudieron mirar el arco iris porque era un día soleado. Dice: todos los días que están soleados, invariablemente el arco iris está ahí permanentemente, no se mueve, no se va, porque hay un movimiento constante de agua y porque el sol está constantemente pegando sobre esa zona. Dice: pero hay una tercera experiencia que nosotros no vivimos, y esa es la que las personas que suben a un barco que los lleva literalmente a metros de donde el agua está cayendo, a 50 y tantos metros de altura, con toda esa fuerza, y que literalmente lo primero que hacen las personas es ponerse un impermeable para cubrirse prácticamente por completo, unas botas, y pararse en el borde del barco para experimentar lo que es llegar prácticamente a la caída del agua y quedar empapados. ¿De qué manera será nuestra oración? ¿Como los que miran desde un hotel detrás de una ventana? ¿O como los que miran desde un barandal y que perciben la presencia de Dios, pero que no se atreven a sumergirse más en lo íntimo con Él? ¿O como aquellos que van en el barco y experimentan la fuerza del agua y terminan empapados y llenos de una experiencia en el Señor? Y Tony Evans en su libro dice: seamos como los que se meten en el barco y vayamos a lo íntimo con el Señor, y no tengas temor de estar el tiempo que sea necesario ahí con tu Señor, y empápate de su presencia, sumérgete en su presencia. Y Pablo decía a la iglesia de Éfeso: por esto doblo mis rodillas, para que ustedes puedan experimentar el amor de Dios, cuán alto, cuán profundo, cuán ancho, cuán largo es el amor de Dios, y entonces ustedes puedan mantenerse firmes en